Mi familia me utilizó para pagar deudas y luego me bloqueó. Cuando heredé la casa, todos aparecieron. Lo que hice al recibirlos. Me enteré de la herencia a finales del año pasado, cuando el abogado de mi papá me llamó para decirme que, según un testamento viejo que nadie parecía recordar, la casa familiar me correspondía a mí cuando fuera lo bastante adulto para no dejar que nadie la perdiera por estupidez. Así, tal cual lo escribió él. Yo no sabía si reírme o sentirme culpable, porque la verdad es que esa frase encerraba exactamente lo que había pasado durante años con mi familia. Mi papá siempre desconfió de mi mamá y de mis hermanos cuando se trataba de dinero, pero yo pensaba que exageraba. Resulta que no. Resulta que fue el único que vio venir todo este desmadre. La noticia me cayó como un balde de agua fría porque llevaba mucho tiempo intentando levantar cabeza mientras mi familia parecía empeñada en hundirme. Yo soy el menor de 3. Mis hermanos mayores se fueron pronto de la casa y solo regresaban cuando había algún problema urgente. Y ese problema urgente siempre terminaba siendo yo. Yo era el que tenía que prestar dinero, el que tenía que pagar deudas para que no embargaran cosas, el que tenía que llevar a mi mamá de un lado a otro porque ella decía que no tenía cabeza para lidiar con bancos ni llamadas, que yo era más sensato. La primera vez que la ayudé fue cuando se atrasó con el pago del carro y lloró diciéndome que no podía perderlo porque era su única manera de llegar al trabajo. Me pidió ayuda solo por un mes, pero al final fueron 8 porque cada mes aparecía una sorpresa nueva. Después fue mi hermano diciendo que lo habían corrido del trabajo y que necesitaba que lo ayudara con la renta o lo iban a echar. Le creí, le di el dinero, y 2 semanas después subió fotos a redes sociales de un viaje con sus amigos. Mi hermana tuvo un imprevisto médico que resultó ser una multa por manejar sin licencia. Cada vez que yo preguntaba cuándo me iban a devolver algo, todos se hacían los ofendidos. Mi mamá decía que cómo podía ser tan frío con mi propia familia, que el dinero iba y venía, pero ellos no. Mis hermanos se justificaban diciendo que yo ganaba mejor, que se suponía que debía ayudar, que era lo correcto. Como si fuera mi responsabilidad asegurarme de que ellos nunca enfrentaran las consecuencias de sus propias estupideces. Lo peor no fue prestarles, sino cómo me hicieron sentir cuando dejé de poder hacerlo. Un día simplemente dejaron de contestar. Me bloquearon del grupo familiar porque pregunté por qué yo era el único que aportaba. Todo lo que recibí fue silencio, como si yo hubiera cometido un crimen por señalar lo obvio. No los busqué. Me cansé de sentir que mi único rol era ser el cajero automático emocional y financiero de todos. Trabajé, junté lo que pude, viví solo, y durante un tiempo me resigné a pensar que así era la vida, uno siempre paga y los demás siempre exigen. La noticia de la casa llegó cuando ya me había rendido con la idea de que mi familia pudiera ser distinta. El abogado me explicó que mi papá había dejado el testamento años antes de morir, cuando mis hermanos aún vivían en casa y yo empezaba la secundaria. Él ya sabía que, si les dejaba algo grande, se lo iban a comer vivo. Así que me dejó la casa a mí, sin cláusulas raras, sin condiciones, solo una frase escrita en un papel amarillento donde decía que confiaba en que yo no la perdería por andar resolviendo errores ajenos. Cuando mi mamá y mis hermanos se enteraron, fue como si hubieran olido el dinero desde kilómetros. No habían hablado conmigo en meses, pero de pronto todos querían ponernos al corriente. Mi mamá llamó diciendo que deberíamos reunirnos para planear cómo manejar la propiedad. Mi hermano insistió en que la casa era del núcleo familiar y que yo solo estaba administrándola temporalmente. Mi hermana dijo que podríamos vivir todos juntos mientras arreglábamos cuentas pendientes. La forma en que hablaban ya daba por hecho que la casa era suya también, como si yo no existiera, como si nunca hubiera pagado nada por ellos. Como si todo lo anterior hubiera sido mi obligación natural y no un sacrificio constante que jamás reconocieron. Aún así, accedí a verlos. No porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba escucharlos decir con su propia voz el descaro que llevaban años demostrando con sus actos. Los cité en la casa. Ninguno preguntó si podían ir, simplemente asumieron que tenían derecho. Llegaron sonrientes, casi entusiasmados, como si lo pasado no existiera. Mi mamá empezó a decir que podríamos organizar las finanzas familiares desde aquí, que entre mi sueldo y el valor de la casa podríamos hacer crecer un fondo común para que nadie volviera a pasar necesidad. Mi hermano mencionó que la casa era demasiado grande para que yo viviera solo y que sería bueno repartir espacios. Mi hermana preguntó en qué habitación se iba a quedar porque necesitaba un lugar donde dormir mientras se estabilizaba. Mientras hablaban, los escuchaba como quien observa un incendio ajeno, presente pero distante.
Era evidente que jamás se preguntaron si yo quería vivir con ellos, si quería compartir la casa, si quería volver a cargar con sus vidas. Para ellos, lo que no se les da, se les debe. Nada más. Y en ese momento supe que mi papá me había dejado esa casa no como un regalo, sino como un escudo. Lo que hice después fue lo que detonó todo. Los dejé hablar, los escuché con calma, y cuando terminaron, puse sobre la mesa una carpeta gruesa que llevaba guardando desde hacía años. Ahí estaban todos los recibos, todos los estados de cuenta, todos los comprobantes de cada centavo que había pagado por ellos desde que cumplí la mayoría de edad. Les dije que antes de hablar de cualquier plan familiar necesitábamos discutir cuánto iban a pagarme de vuelta. La reacción fue inmediata, mi mamá se ofendió, mi hermano dijo que estaba siendo materialista y mi hermana empezó a llorar diciendo que yo estaba rompiendo la familia. Yo ni siquiera levanté la voz cuando les respondí. Solo les dije que la casa era mía, que no iba a compartir nada, que ya había hecho suficiente y que no pensaba volver a permitir que me usaran. Añadí que, si querían seguir hablando, debía ser a través de un abogado. Los eché de la casa y cambié las cerraduras esa misma tarde. No hubo insultos ni gritos, solo la certeza de que, por primera vez en mi vida, estaba tomando una decisión por mí y no por ellos. Mientras cerraba la puerta, supe que esto iba a tener consecuencias, que mi familia no iba a aceptar un no tan fácilmente. Pero también supe que ya no me importaba. Era la casa de mi papá, pero por primera vez era también mía. Y ellos no iban a volver a pisarla sin mi permiso. Actualización 1. Habían pasado unas cuantas semanas desde aquella primera reunión fallida en la que dejé claro que no pensaba compartir la casa ni seguir financiando los desastres financieros de nadie. Durante ese tiempo no hubo un solo intento de conversación genuina de parte de mi familia, lo único que recibí fueron mensajes pasivo-agresivos de mi mamá insinuando que estaba deshonrando la memoria de mi papá, que él jamás habría querido ver a la familia dividida y que yo me había vuelto alguien frío. Mi hermano me dejó un mensaje extendido diciendo que estaba actuando como un niño caprichoso que no entendía cómo funcionan las familias de verdad. Mi hermana, fiel a su estilo, me escribió diciendo que siempre había tenido problemas de control y que la casa se me había subido a la cabeza. No respondía nada. Tomé la costumbre de dejarlos hablando solos porque ya sabía que cualquier cosa que dijera se iba a transformar en un ataque hacia mí. Sin embargo, hubo un momento, un par de días antes de que todo estallara, en que me encontré revisando de nuevo los documentos del testamento, no porque dudara de mis derechos, sino porque intentaba entender en qué punto exacto mi familia había empezado a verme más como una solución económica que como un integrante de ese mismo núcleo del que tanto presumían cuando necesitaban algo. Un lunes por la tarde, mientras estaba terminando de arreglar algunas cosas del interior de la casa, mi mamá llamó para decirme que querían verme otra vez, que necesitábamos hablar en persona, que no podíamos seguir así. Le pregunté qué quería exactamente y dijo que prefería explicarlo frente a frente. Accedí más por curiosidad que por deseo de escucharlos. Cuando colgué, tuve una sensación incómoda, como si se estuviera armando algo que no iba a terminar de forma pacífica. Aún así, no cancelé nada. Las advertencias emocionales ya se me habían desgastado después de tantos años de lidiar con ellos. Cuando llegaron, apenas crucé la puerta y los vi parados del otro lado, entendí que no venían a hablar, venían a exigir. No solo llegó mi mamá, también venían mis hermanos, el esposo de mi hermana y hasta mis sobrinos, como si quisieran formar un frente unido para abrumarme. Todos traían una actitud ensayada, una mezcla de falsa preocupación con un aire de superioridad moral que siempre usaban cuando querían hacerme sentir culpable. Yo ya había aprendido a reconocer ese tono desde niño, cuando me tocaba pedir permiso para cosas básicas mientras mis hermanos podían hacer lo que querían sin cuestionamientos. Los invité a pasar al patio porque no quería que se sintieran con derecho a caminar libremente por la casa. Sabía que si cruzaban esa línea, no se iban a detener allí. Apenas se sentaron, mi mamá tomó la palabra como si fuera la portavoz del grupo. Empezó diciendo que había llegado el momento de dejar atrás los resentimientos, que la familia necesitaba unidad y que la casa era el lugar perfecto para reconstruir esos vínculos. En su discurso, sonaba como si la propiedad fuera un proyecto comunitario, algo que todos tenían derecho a decidir, y no un bien que mi papá deliberadamente me había dejado. Mi hermano intervino para reforzar la idea de que yo debía permitirles instalarse porque, según él, era absurdo que una casa de ese tamaño la ocupase una sola persona mientras ellos luchaban por salir adelante.
Incluso se atrevió a decir que si yo realmente quisiera honrar a mi papá, permitiría que la casa siguiera siendo un hogar familiar, no un premio individual. Mi hermana, que siempre ha sido buena para el llanto estratégico, dijo que estaba pasando por un momento difícil, que no tenía un lugar estable, que necesitaba un espacio donde reorganizarse y que la casa representaba una oportunidad para todos. Mientras hablaban, guardé silencio. Me limité a observar cómo cada uno intentaba manipular la conversación a su favor. Era evidente que no querían reconstruir la familia, querían reconstruir su comodidad a costa mía. Cuando terminaron, abrí la carpeta que había llevado preparada desde la vez anterior, pero esta vez la puse frente a ellos de una forma deliberadamente visible. Les dije que antes de considerar cualquier conversación sobre convivencia, necesitábamos resolver un punto pendiente. Les recordé que yo había pagado deudas que no eran mías durante años, que ninguno había mostrado intención de devolverme nada y que si realmente querían hablar de unidad, tenían que empezar por reconocer lo que me debían. Mis palabras detuvieron la reunión como si hubiera arrojado un cubetazo de agua fría. Mi mamá se indignó casi en automático, diciendo que era impropio sacar esos temas cuando ya habíamos acordado dejar todo en el pasado. Yo le contesté que ese pasado estaba documentado con cada recibo frente a ella y que no podía pretender que yo los olvidara simplemente porque a ellos les convenía. Mi hermano dijo que estaba siendo mezquino por poner el dinero por encima del bienestar familiar. Mi hermana repitió que me había vuelto alguien duro, alguien distante, que no reconocía. Incluso el esposo de mi hermana, que jamás aportó nada, dijo que ese tipo de actitudes solo generaban resentimiento. Fue ahí cuando sentí que algo dentro de mí se acomodaba en su lugar, como si finalmente hubiera encontrado la claridad que llevaba años buscando. Les dije con calma que no estaba peleando ni negociando, que la casa era mía porque mi papá lo había decidido así y que ninguna presión emocional iba a cambiarlo. Añadí que no iba a permitir que nadie se mudara, que no iba a compartir la propiedad, que no iba a seguir cargando con problemas que ellos mismos habían provocado y que no estaba interesado en reconstruir algo que siempre recayó exclusivamente sobre mis hombros. Mi mamá empezó a llorar como si yo la estuviera despojando de algo que le pertenecía, pero no me dejé mover. Mis hermanos se levantaron diciendo que yo estaba destruyendo a la familia y que algún día me iba a arrepentir. Yo simplemente les pedí que salieran de la propiedad porque ya no había nada más que hablar. Ellos se fueron entre reproches, pero yo no me moví hasta que el último de ellos cruzó la reja. Luego entré a la casa, cerré con llave y sentí por primera vez en muchos años una calma que casi se parecía a la libertad. Esa noche cambié todas las cerraduras. No por miedo a que entraran por la fuerza, sino por la certeza de que ya había terminado de permitirles acceso a mi vida de cualquier forma. Sabía que no iba a ser el final del conflicto, que ellos no aceptarían ese límite tan fácilmente, pero también sabía que ya no me correspondía salvar a nadie. Por primera vez entendí lo que mi papá había querido decir cuando escribió esa frase tan dura en el testamento. Me dejó la casa no porque quisiera que me aferrara a una propiedad, sino porque sabía que algún día iba a necesitar un lugar donde su voz, y no la de mi familia, fuera la que prevaleciera. Cada vez que miro las llaves nuevas, recuerdo que ese día no solo cerré la puerta a sus exigencias, también la abrí a una versión de mí que durante mucho tiempo pensé que no podía existir. Actualización 2. Había transcurrido un poco más de un mes desde aquella reunión en la que dejé claro que no pensaba compartir la casa ni permitir que siguieran viéndome como la solución permanente a sus problemas. Durante ese tiempo, el silencio se convirtió en la forma principal de comunicación entre nosotros. No era un silencio pacífico ni maduro, sino uno cargado de una tensión que se podía intuir en cada mensaje indirecto que mi mamá dejaba en redes sociales. En cada historia de mi hermana hablando de lo difícil que era cuando la familia falla, en cada comentario de mi hermano repitiendo que los valores familiares se estaban perdiendo en las nuevas generaciones. Yo los veía sin buscarlos, porque la gente es experta en hacer pública su frustración cuando quiere quedar como víctima. Lo único que no recibí fue una disculpa o un intento real de hablar con sinceridad. Después de años de ser la muleta emocional y financiera de todos, habría sido ingenuo esperar algo distinto. Un día recibí una carta certificada que no esperaba. Era una notificación legal. Mi mamá me estaba demandando. Al principio pensé que tenía que ser un error, porque no podía creer que hubiera llegado al punto de intentar pelear por algo que jamás le fue asignado legalmente. Cuando abrí el documento, me encontré con un argumento elaborado de una forma tan absurda que por un segundo no supe si debía molestarme o reírme.
Decía que la casa tenía un valor emocional para ella, que había vivido allí la mayor parte de su vida adulta, que representaba la base del hogar familiar y que por ende debía ser considerada un bien compartido. Intentaba sustentarse en la idea de que mi papá había dejado ese espacio para todos, aunque el testamento especificara lo contrario. También incluía una línea en la que afirmaba que yo había tomado control de la casa de manera unilateral y que necesitaba que un juez interviniera para restablecer el equilibrio familiar. Era difícil creer que de verdad pensara que ese argumento tenía algún peso. Llevé la notificación al abogado que había manejado la sucesión de la propiedad. Cuando leyó el contenido, se recargó en la silla y me preguntó si quería la versión formal o la honesta de su opinión. Le dije que la honesta. Él soltó una risa seca y dijo que mi mamá no tenía absolutamente ninguna base legal, que lo más probable era que alguien la hubiera convencido de que podía pelear por la propiedad basándose en la costumbre, como si la costumbre fuera un título. Añadió que este tipo de demandas aparecían cuando los familiares confundían deseo con derecho. Lo único que necesitábamos era contestar la demanda y esperar a que el juez la desestimara. Sin embargo, lo que yo no sabía y lo que terminó detonando la siguiente fase del conflicto fue que mi mamá había estado usando la casa como un tipo de respaldo verbal ante préstamos pequeños que pedía para cubrir sus gastos mensuales. Es decir, le decía a conocidos y prestamistas informales que la propiedad estaba a su nombre o que sería suya eventualmente, lo cual no solo era falso, sino que también complicaba cualquier acuerdo que ella hubiera creado. Todo eso salió a la luz cuando el banco recibió una copia del testamento y la declaración oficial del abogado, confirmando que mi mamá jamás había sido propietaria y que no tenía autoridad para respaldar nada con esa propiedad. Eso provocó que el banco suspendiera ciertas negociaciones que ella tenía abiertas. Esa misma semana, mi hermano me llamó por primera vez desde la última discusión, pero lo hizo con un tono tan hostil que fue evidente que no buscaba reconciliar nada. Me dijo que según mi mamá, yo había provocado que ella quedara en una situación complicada con el banco, que ellos solo habían intentado manejar las cosas como podían y que yo estaba actuando de forma despiadada al no intervenir para evitar que perdiera acuerdos que, según él, eran por el bien de todos. No respondí a su intento de culparme y solo le dije que yo no tenía responsabilidad sobre los acuerdos personales que mi mamá hacía con terceros. Él insistió en que ella solo quería sentirse segura, que había usado la casa como respaldo porque pensaba que era algo en lo que algún día tendría participación, y que al negarme a ayudarla, yo estaba destruyendo cualquier posibilidad de mantener unida a la familia. Le dije que si estaban tan preocupados por mantener la familia unida, podían empezar por dejar de inventar obligaciones que solo recaían sobre mí. Cortó la llamada sin despedirse. Mi hermana fue la siguiente en buscarme, aunque en su caso decidió escribir un mensaje larguísimo lleno de reproches. Decía que yo era insensible, que ella nunca había imaginado que yo pudiera actuar así con mi propia madre, que la casa se había convertido en una obsesión para mí y que estaba eligiendo aislarme de todos. Lo leí completo sin interrupciones, porque ya me conocía ese tipo de ataques, pero me limité a no responder. Cualquier palabra que escribiera se transformaría en una excusa más para que todos se alinearan en mi contra. Era increíble la facilidad con la que desdibujaban los hechos cuando les convenía. No querían recordar que yo había cargado con la responsabilidad económica de todos durante años. Solo recordaban que ahora decía que no. Poco después, recibí un correo del abogado confirmando que la demanda había sido oficialmente rechazada. El juez determinó que no existía base legal alguna y que mi mamá estaba intentando apropiarse de un bien que nunca fue suyo. Ese paso, en lugar de cerrar el conflicto, generó una reacción todavía más agresiva. Mi mamá empezó a decirle a la familia extendida que yo la había engañado, que la había humillado en los tribunales y que estaba usando el nombre de mi papá para justificar mi egoísmo. Mis tíos y primos comenzaron a escribirme mensajes cuestionando mi actuar, sin tener idea de nada, repitiendo una versión adulterada de la historia donde mi mamá quedaba como una víctima. Mientras tanto, el tema con el banco se complicó para ella. Como algunos de sus préstamos estaban sostenidos con promesas verbales sobre la propiedad, varios de esos acuerdos fueron congelados o investigados. Eso no habría sido mi problema si mis hermanos no hubieran regresado a presionarme otra vez. Esta vez vinieron a la casa sin avisar, golpeando la puerta como si tuvieran derecho a irrumpir en mi día. Cuando salí, mi hermano me dijo que yo debía firmar un documento que autorizaba a mi mamá a usar la casa como aval, porque de lo contrario ella perdería más de lo que podía soportar.
Me quedé mirando el papel y entendí que estaban tan acostumbrados a que yo resolviera todo que ni siquiera les pasaba por la mente que yo pudiera decir que no. Les devolví el documento sin firmarlo y les dije que no iba a comprometer la casa, que no iba a permitir que la destruyeran como habían destruido su propio patrimonio. El ambiente se tensó de inmediato. Mi hermana empezó a llorar y decir que yo estaba sentenciando a mi mamá a un futuro terrible. Mi hermano me llamó egoísta y me acusó de querer vengarme por años de supuestas injusticias que, según él, nunca existieron. Mi mamá preguntó si realmente era su hijo o si la muerte de mi papá me había cambiado. En algún punto empecé a notar que estaban tan convencidos de su propia narrativa que ni siquiera les importaba si lo que decían tenía sentido. Lo único que importaba era que se diera. No lo hice. Les pedí que se retiraran de la propiedad. Mi hermano se negó porque decía que la casa era de la familia. Les insistí con firmeza, pero sin gritar. No quería caer en el mismo caos emocional. Finalmente se fueron, pero lo hicieron prometiendo que esto no iba a terminar así. Cuando cerré la puerta, sentí una mezcla extraña de cansancio y claridad. Estaba entendiendo que nunca había sido cuestión de diálogo o de conciliación. Para ellos, solo existía su necesidad inmediata y cualquier persona que no se amoldara a ella era vista como un enemigo. Esa noche, mientras repasaba todo con calma, me di cuenta de que ya no quedaba absolutamente nada que pudiera salvar del vínculo con mi familia. Lo único que quedaba era una larga lista de intentos de manipulación, expectativas irreales y un ciclo interminable de exigencias disfrazadas de cariño. La demanda fallida, las visitas inesperadas, las presiones para que firmara papeles que me perjudicaban, los mensajes llenos de acusaciones, todo era parte de la misma estructura. Ellos necesitaban que yo siguiera siendo el responsable de las decisiones ajenas. No dormí mucho esa noche. No por preocupación, sino porque entendí que ya no había vuelta atrás. Nunca quise cortar lazos con mi familia, pero ellos estaban dejando claro que no buscaban un hijo o un hermano, solo buscaban un recurso. Cada paso que daba para protegerme era interpretado como una traición. Cada límite que establecía era visto como un ataque. En ese momento supe que la siguiente vez que aparecieran no vendrían a hablar, vendrían a confrontar. Y yo necesitaba estar preparado para eso. Actualización final. Había dejado de recibir noticias directas de mi familia durante varias semanas después de aquella última confrontación en la que dejé claro que no firmaría nada, que no cedería la casa como aval para los problemas financieros de mi mamá y que no permitiría que siguieran actuando como si yo les debiera una vida entera. El silencio de esos días fue distinto al de antes. No era el silencio calculado de cuando querían castigarme por no estar disponible, ni el silencio lleno de reproches pasivos que esperaban que yo interpretara como señales de culpa. Era un silencio más espeso, uno que anunciaba que algo se estaba gestando detrás de mi espalda. Mi instinto me decía que mi familia no era del tipo que aceptaba un no definitivo. Eran especialistas en doblar límites hasta convertirlos en algo irreconocible. No me sorprendió cuando finalmente se presentaron de nuevo, pero sí me sorprendió la forma en que lo hicieron y el descaro con el que intentaron retomar la historia desde donde ellos la habían imaginado, sin importarles lo que hubiera pasado antes. La última actualización comienza con una mañana en la que estaba haciendo trámites personales y volví a casa con la sensación de que el día por fin estaba lo suficientemente tranquilo como para dedicarme a ordenar algunos pendientes. Cuando entré, encendí el teléfono y vi varias llamadas perdidas, todas de números desconocidos, pero ninguna con mensaje. Supuse que era otra ronda de intentos de presionarme por vías indirectas, quizá con familiares lejanos o amigos de la familia que ellos habían reclutado para hacerme sentir como el antagonista de la historia. Ya no me afectaba. Había pasado demasiado tiempo lidiando con ese tipo de tácticas como para dejarme arrastrar por ellas. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera quitarme la chamarra, escuché golpes insistentes en la puerta principal. No eran toques normales, eran golpes como los que uno da cuando intenta abrir un conflicto por pura presencia física. Me quedé quieto unos segundos, respiré hondo y me acerqué con la seguridad de que no iba a abrir sin evaluar la situación. Miré por la mirilla y allí estaban, mi mamá, mis dos hermanos, el esposo de mi hermana y los dos sobrinos mayores. Todos parados en fila, como si hubieran decidido presentarse como un comité familiar para dictarme la forma correcta de comportarme. Abrí la puerta porque no quería que empezaran a hacer un escándalo que involucrara a vecinos. De inmediato, mi mamá tomó la palabra sin siquiera preguntar si podían pasar.
Dijo que habían venido porque necesitábamos hablar de manera urgente y que ya había pasado suficiente tiempo para que yo reconsiderara mi postura. El tono no era de súplica, era un tono entre exigente y condescendiente, como si estuviera regañando a un hijo que no entiende las instrucciones básicas. Le dije que si querían hablar, sería afuera, en el patio, porque no iba a permitir que entraran a la casa. No les gustó, pero aceptaron. Mientras caminaban hacia el patio, pude ver cómo mis sobrinos evitaban mirarme a los ojos, posiblemente repitiendo la versión que mi mamá y mis hermanos les habían contado. Una en la que yo era el villano egoísta que había abandonado a la familia. Cuando nos sentamos, mi mamá empezó a hablar de nuevo. Dijo que estaba cansada de pelear, que no quería conflictos innecesarios y que solo quería que todos pudiéramos estar bien. Después añadió que la situación con el banco se había vuelto insostenible y que necesitaba que yo reconsiderara lo de firmar el documento que le permitía usar la casa como aval. No pude evitar sentir una mezcla de incredulidad y cansancio al escucharla, porque la frase "solo quiero que todos estemos bien" era una máscara usada para justificar que yo asumiera las consecuencias de las decisiones de todos los demás. Mi hermano intervino diciendo que había llegado el momento de dejar atrás resentimientos y actuar como adultos responsables, que la casa era un recurso de la familia y que yo no podía seguir siendo tan terco. Mi hermana asintió y añadió que yo tenía la obligación moral de ayudar a mi mamá, que ella siempre había estado para nosotros y que ahora le tocaba a ella recibir nuestro apoyo. Escuché todo sin interrumpirlos. Cuando terminaron, me levanté y fui al interior de la casa solo para volver con una carpeta distinta a la que les había mostrado antes. Esta no contenía recibos ni deudas, sino copias de la demanda que mi mamá había presentado y el documento oficial que demostraba que había sido rechazada por carecer de fundamento. Se los puse enfrente sin ninguna intención de humillarlos, sino para recordarles que la realidad no es algo que se puede moldear con discursos. Mi mamá intentó ignorarlos y regresar al tema del aval, pero yo la detuve. Le dije que antes de seguir hablando, necesitaba que reconociera que había intentado quitarme la casa mediante un proceso legal y que, después de eso, pretendía que yo confiara en que no la perdería si la ponía a su nombre de manera temporal o parcial. Ella respondió que lo había hecho porque estaba desesperada y no veía otra salida. Mi hermano quiso intervenir diciendo que yo estaba exagerando la situación, pero lo callé de inmediato. Fue entonces cuando dije lo que llevaba semanas procesando. Les expliqué que la casa no era un recurso familiar, no era un premio, no era un objeto para intercambiar a conveniencia. Era el último acto de mi papá hacia mí. Me había visto atrapado en un sistema en el que siempre, desde que tenía uso de razón, me correspondía ser el adulto, ser el responsable, ser el que resolvía. Mientras todos los demás se permitían cometer errores sin consecuencias. Les dije que entendía que ellos esperaran que yo siguiera cumpliendo ese papel, porque durante años yo mismo les había permitido creer que podían recurrir a mí para todo, pero que esa etapa había terminado. La casa no iba a ser moneda de cambio para los problemas que ellos habían creado. No iba a firmar nada. No iba a ceder nada. Cuando terminé de hablar, el ambiente cambió por completo. Mi mamá comenzó a gritar que yo estaba condenando a la familia, que era un desalmado, que no entendía la importancia de sacrificarse por los demás. Mi hermano se puso de pie y me dijo que si yo no ayudaba, entonces no debía considerarme parte de la familia. Mi hermana, llorando, añadió que yo siempre había sido egoísta y que por eso nadie quería acercarse a mí. El ataque fue simultáneo y directo. Yo no respondí. Caminé hacia la puerta del patio y les pedí que se fueran. Pero no se movieron. Dieron un paso hacia adelante como si pretendieran presionarme con su presencia. Fue en ese momento cuando les mostré el documento final que traía conmigo y que había preparado hacía unas semanas. Era una orden de restricción temporal que se activaría si intentaban ingresar a la propiedad sin permiso. Mi mamá estalló diciendo que yo estaba enfermo, que cómo podía pensar en algo así contra su propia familia. No respondí a las ofensas. Lo único que dije fue que la policía ya estaba avisada, porque había llamado en cuanto escuché los golpes en la puerta. Sabía que la situación podía escalar y no quería sorpresas. Cuando la patrulla llegó, los oficiales se acercaron al grupo y les pidieron retirarse por tratarse de una propiedad privada. No hubo forcejeos, pero sí mucha resistencia verbal de parte de mi mamá y mi hermano, quienes encontraban ridículo que yo hubiera recurrido a medidas legales contra ellos. Los oficiales mantuvieron la calma y les explicaron que cualquier desacato podía convertirse en un problema más grande. Mis hermanos comenzaron a alejarse con insultos que hicieron eco en el patio.
Mi mamá se fue diciendo que yo había dejado de ser su hijo. Mi hermana me miró fijamente antes de irse y me dijo que estaba muerto para ellos. Cuando por fin se fueron, cerré la puerta con una sensación que no sabría describir del todo. No era alivio puro ni tristeza. Era más bien una mezcla de cansancio profundo con una claridad que me sostuvo por primera vez en años. Me senté en la sala, mirando las llaves sobre la mesa, y entendí que, aunque ese momento había sido doloroso, también había sido necesario. La familia que yo había intentado sostener ya no existía desde hacía mucho tiempo. Yo solo me había aferrado a una versión que vivía en mi memoria y no en la realidad. Había cruzado una línea que no tenía marcha atrás, pero al hacerlo también había reconocido que ya no era mi deber cargar con las decisiones de los demás. La casa era mía, pero más importante aún, la vida que estaba empezando a construir también lo era. No sabía qué vendría después, pero por primera vez desde que tenía memoria, me pertenecía.